Bueno, arrancamos uno de los ejes más importantes, sin duda, que es la sostenibilidad vinculada al planeta. Planeta tenemos uno y como no lo cuidemos, pues nos queda poco tiempo aquí. Entonces vamos a intentar ser positivos y tengo el honor de presentar a una gran compañera, una gran profesional, que es doña Ana Vallejo, fundadora de Más que Sostenible y Green Events. Y su ponencia se titula Campo de Juego, Planeta A. Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, porque volver a Canarias es como volver a casa. Entonces, siempre es un placer. Y además, teniendo en cuenta que me toca hablar de planeta y deporte, un tema que me apasiona, como sabéis todos, a unas islas en las que tiene 7 reservas de la biosfera, tiene la primera reserva marina de España, con lo cual impone bastante hablar de planeta en un espacio tan, en teoría, bien conservado. Tenemos un planeta, no tenemos más, no tenemos plan B, tenemos solamente una opción de poder no salvar el planeta, porque el planeta seguirá sin nosotros, pero sí tenemos la opción de poder continuar con nuestra actividad, con la actividad deportiva, pero no como la tenemos concebida hasta el momento. Estamos jugando el partido de nuestra vida. Estamos en el tiempo de descuento, estamos a punto de tirar el último penalti y tenemos que tener toda nuestra concentración, toda nuestra tecnología, toda nuestra fuerza para poder ganarlo. Y no es una metáfora, es una realidad. Estamos en un contexto en el que hemos tenido la cumbre del clima, estamos en plenos mundiales. Hemos tenido el último informe del IPCC y las circunstancias no son precisamente buenas, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar es, desde un punto de vista constructivo, hacer un hilo conductor en el que primero afilaremos el hacha para que nos pongamos un poco en contexto, tengamos criterio, tengamos datos y tengamos una perspectiva diferente de lo que quizá hemos podido hacer hasta ahora en nuestras instalaciones y en nuestros trabajos, ¿no? Y antes de empezar, me gustaría recoger parte de lo que se ha comentado hoy por la mañana, porque me ha dado mucho pie. De hecho, me he tenido que sentar un rato para retocar lo que iba a comentar, porque ha habido unas cuantas frases que realmente resumen lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad, teniendo en cuenta que la palabra sostenibilidad está tan llena o tan vacía de lo que queramos ponerle. Y los ODS, 3/4 de lo mismo. Es decir, los ODS nos sirven de paraguas, pero si no los llenamos de contenido y no los llenamos de objetivos y no los llenamos de indicadores y de saber si realmente lo que estamos haciendo nos va a llevar al objetivo final, nos va a servir de bastante poco, y es a mí el miedo que me da, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño hilo conductor en el que vamos a empezar hablando del planeta, es decir, cómo tenemos que entender el planeta como un sistema, porque el funcionamiento de un sistema es el que tenemos que adoptar nosotros cuando planteamos nuestra actividad deportiva, teniendo en cuenta que necesitamos los recursos naturales. Luego hablaremos de una serie de datos relevantes centrados en los ODS directamente relacionados con el planeta. Hablaremos de una cosa muy importante, que es las consecuencias que tiene todo lo que está pasando y todo lo que estamos haciendo en contra del planeta en nuestra propia actividad, porque al final las consecuencias que estamos teniendo no las vamos a solucionar con lo que estamos haciendo ahora. Y voy a plantear otro sitio de mirar, si realmente incorporamos al planeta como parte del equipo. Es decir, vamos a meterlo dentro de nuestro plan estratégico, va a ser parte de nuestro equipo, porque además va a ser un valor muy estratégico dentro de nuestras políticas. Y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio también de cómo imaginar el deporte de mañana. Vamos a hacer un viaje al futuro, porque tenemos que saber qué vamos a tener en el futuro, qué vamos a tener en el año 2030, en el 2035, en el 2040,
Porque cuando planificamos, hacemos planes estratégicos, hacemos instalaciones deportivas, construimos una instalación, la construimos para un montón de años. Entonces, quizás es el momento de pararnos a pensar, por eso hablaba de lo de afilar el hacha primero, nos tenemos que parar a pensar cómo va a ser esa sociedad, cómo vamos a tener esos recursos dentro de 10, 15 años y planificar para poder llegar a ese punto. Actualmente, un planeta saludable es un derecho humano, con lo cual lo tenemos que tratar como tal, ¿no? Y además hay un dato muy importante que es la salud del planeta directamente relacionada con la salud de las personas y, como veis, el dato es escalofriante. El 23% de la mortalidad mundial está directamente relacionado con causas medioambientales. Si lo ponemos en paralelo con el porcentaje elevado de mortalidad por no ejercicio físico, pues, y por lo que nosotros impactamos en el medio ambiente, estamos ahí en medio de una batalla en la que contaminamos por un lado, generamos salud por el otro, pero no lo suficiente porque nos seguimos muriendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que reflexionar sobre el impacto que nosotros tenemos en la mala salud de las personas. Y como os decía antes, hemos acabado la cumbre del clima y os pediría que os quedaréis con la frase de Fernando Valladares, que supongo que todos le habéis escuchado alguna vez, que esta cumbre del clima ha sido un quedarnos en la superficie, quedarnos solamente en los síntomas y no ir a las causas. Y creo que lo que nos está pasando en todas las organizaciones, a todas las organizaciones de todo tipo, no solamente a las deportivas, es que nos estamos quedando en el síntoma, no estamos yendo a la raíz de verdad del problema. Y bueno, el Mundial de Qatar es el ejemplo más importante, es decir, una certificación como una 20.121, que es una certificación de evento sostenible, pues a la hora de la verdad no significa nada. Bueno, pues con todo esto tenemos que gestionar. Bueno, y antes de continuar, y además para que os despertéis, vamos a dejar hablar al planeta y va a ver qué nos cuenta. The future of humanity is at stake. While you work to meet the challenge of climate change, I beg of you, don't forget nature. Today, the destruction of nature accounts for more global emissions than all the cars and trucks in the world. We can put solar panels on every house, we can turn every car into an electric vehicle, but as long as Amazon burns, we will have failed. So long as the protected lands of tribal indigenous people are allowed to be encroached upon, so long as wetlands and bog peats are destroyed, our climate goals will remain out of reach. This is the core truth. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, for our climate, for our security, for our future, we need nature. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. Nature doesn't need people. People need nature. Bueno, a ver, esta mañana ha habido diferentes frases que me he ido apuntando. Una de ellas ha dicho Guillermo que tenemos una frase muy importante, que hay verdades incómodas.
Y lo que va a venir a partir de ahora, van a ser unas cuantas verdades incómodas, pero que si no las afrontamos, pues difícilmente las podremos resolver, ¿no? También se ha hablado que durante muchísimo tiempo hemos trabajado para la salud de las personas y que faltaba la salud del planeta. Bueno, pues tenemos que empezar a incorporar la salud del planeta, porque sin la salud del planeta, como hemos visto, no podremos vivir, ¿no? Y hemos hablado también, y ha habido personas que han hablado, que necesitamos recursos y voluntad. Pero además de recursos y voluntad, necesitamos conocer no solamente los recursos económicos, sino los recursos que el planeta nos va a dar, ¿no? Y además, hace falta medir, como ha comentado Pablo, y es una actividad absolutamente transversal. Trabajar en la sostenibilidad es transversal. Nosotros somos transversales, la vida es transversal. No podemos compartimentalizar las cosas porque no solucionaremos nada. Bien. Entonces, vamos a visualizar el planeta como sistema. A ver, el planeta funciona en equilibrio, es decir, si hay una cosa que no funciona en la atmósfera, no va a llover. Si hay algo que no funciona en el suelo, no va a generar. El ciclo del agua depende tanto de la tierra como del mar, como de los árboles, como de las selvas. Entonces, es el efecto mariposa. Lo que pasa en una parte del mundo se refleja en la otra. Y hay una cosa que cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de ODS, hablamos desde el punto de vista del primer mundo. Y ahora hemos tenido una fantástica exposición de lo que pasa en otros sitios y lo que ahora nos parece que no nos va a pasar, nos pasará. Y las consecuencias que están sucediendo en otros sitios nos llegarán en un plazo bastante corto. Porque lo que está pasando es un efecto exponencial, no tan lineal como pensábamos, porque la naturaleza funciona de una manera en la que se retroalimenta, ¿no? Y como hemos visto, la base, como si pusiéramos una pirámide de Maslow, la base de todo está en el planeta. Todo lo demás viene por añadidura. Si no tenemos planeta, nos podemos olvidar de vivir. Voy a ir desgranando poco a poco los ODS relacionados con el planeta con unos cuantos datos significativos porque van a ser los que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de incorporarlos en nuestros nuevos criterios de planificación que creo que no nos queda otro remedio que considerar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del agua y estamos ahora en plena sequía, en muchísimos sitios ya no se pueden rellenar piscinas, no se puede regar, no se puede lavar el coche. Tenemos que tener un poco de perspectiva del agua que existe en el planeta. El agua que tenemos es el que ha habido siempre. El agua no hay más o menos, simplemente hay menos utilidad de agua o más utilidad de agua. Pero el agua es la que hay. Y estamos en un proceso de estrés hídrico, de las cuales cada 4 personas de 10 tiene muchísima necesidad de agua y hay países que no tienen agua y además España en este caso está muy arriba de la lista en el riesgo de estrés hídrico. Eso significa que tenemos muchísima más demanda que oferta de agua. Y además hay otro añadido, y es el cómo utilizamos el agua y cómo la cuantificamos. Cuando tenemos un plan de eficiencia en una instalación deportiva, ajustamos los prestos, ajustamos tal, vaciamos, no recuperamos el agua tal. Pero es que si nos vamos realmente a la cantidad de agua que eso significa dentro del cómputo total, es un 4% del agua. El agua que vemos, esa maravilla, que es cuando abrimos el grifo y sale agua, porque realmente es una maravilla, es un lujo. Luego hay otro 96% de agua que no vemos y que está ahí. Y estamos trabajando solo sobre el 4% del agua. Entonces, mientras no empecemos a trabajar sobre el otro 96% de agua, pues estaremos sacando cubos del océano. Entonces, bueno, este 96% del agua está en lo que cuesta hacer un pantalón vaquero, unas zapatillas de deporte, construir un edificio. Todo, absolutamente, para todo necesitamos agua. Entonces, podemos calcular el agua que necesitamos para regar un campo de césped artificial, pero necesitamos calcular también el agua que necesitamos para fabricar el césped artificial. Podemos calcular el agua que necesitamos para mantener una pista de hielo, pero tenemos que saber el agua que necesitamos para fabricar la instalación donde está la pista de hielo. Y mientras no tengamos en cuenta este 96% de agua, no podremos ahorrar en una proporción importante, porque nos quedamos en una parte
muy pequeña del problema. Y esto hay que cuantificarlo. Hay un indicador que se llama huella hídrica, que tenemos que incorporarlo a nuestra vida cotidiana de nuestros trabajos. Entonces, este estrés hídrico, ¿cómo nos va a afectar a la actividad deportiva? Y luego hay un concepto que quiero incorporar, que es, podemos unir el concepto de necesidad, es decir, necesito tanto para hacer una actividad, o cómo hago la actividad si tengo la disponibilidad de esto, ¿no? Entonces, al final tenemos que cambiar el discurso. Tenemos que pensar cuánto tengo y con esto qué puedo hacer. Porque estamos trabajando al revés. Estamos trabajando en función de lo que necesitamos, pero es que no lo tenemos y no lo vamos a tener. Entonces, o cambiamos el orden de la reflexión y del cálculo, o estaremos repitiendo lo mismo y llegaremos a un punto en el que no podremos avanzar. Bueno, simplemente llegará el colapso. Vamos a pasar al siguiente, que es el ODS 12, que son las compras. Y aquí os voy a hacer la misma reflexión. Las compras. Cuando hablamos de compras, todos pensamos compras verdes, ecoetiquetas, proveedor no sé qué, algodón reciclado, plástico. No, a ver, es que las compras no empiezan en mi acción de comprar, ni siquiera en mi gestión de proveedores, ni siquiera en la gestión de los residuos. Mi gestión de las compras empieza en cómo se produce, y la producción empieza en el recurso que necesito para producir. Y he puesto precisamente este dato porque estamos en plena transición digital, estamos en la explosión de los eSports, estamos en el metaverso, y la cantidad de tecnología que vamos a necesitar es brutal. Y la cantidad de materiales críticos que se van a necesitar son brutales. Y si tenéis la oportunidad de escuchar a Alicia Valero, hubo en La Palma hace unos meses unas conferencias maravillosas precisamente sobre esto, y los datos son un poco escalofriantes, pero al final es como cuando uno tiene una enfermedad, se encuentra mal y tiene que ir al médico. Uno va al médico, le hace un chequeo y el médico le dice, pues mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Bueno, pues o nosotros vamos al médico y hacemos el chequeo y empezamos a hacerle caso al médico, o tendremos problemas. Entonces, todos los recursos, tenemos muy interiorizado el tema de energías renovables y energías no renovables. Sin embargo, con el resto de materiales todavía no hemos entrado ahí. Entonces tenemos que contar que los materiales que utilizamos para todo son finitos. Bueno, ser finitos, pues tendremos que ver de qué manera los utilizamos para poderlos reutilizar y no quedarnos sin nada. Así de sencillo. Os he dejado el enlace del libro Tanatia de Alicia Valero, porque hace un es geóloga, y además es de Zaragoza, y realmente es muy interesante todo el estudio que hace de materiales, precisamente para prepararnos, para poder seleccionar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que vamos a fabricar, para hacer la reflexión al revés, es decir, qué tengo, durante cuánto tiempo y con esto qué hago. Lo que os decía, para poder yo ir a la compra y comprarme una camiseta con una marca ecológica, primero ha habido alguien que la ha tenido que producir, ha habido alguien que ha tenido que extraer material, o ha tenido que haber alguien que realmente reutilice. Pero claro, os he puesto el mapa de los materiales críticos de materias primas, que es para todo, y simplemente lo dejo caer para que veáis en qué países están los materiales críticos. Y si además esto lo relacionamos con geopolítica, pues la bomba de relojería está ya en su sitio, ¿no? Entonces, tenemos que ir siempre al principio de todo. Y este sobredimensionamiento de todo lo que hacemos y de todo lo que compramos y de todo lo que producimos y de todo lo que consumimos se reduce en la huella ecológica. Os dejo un enlace QR por si queréis luego calcular la vuestra. Os lo descargáis y en un momento la podéis hacer. Y como veis, bueno, esta es la imagen en la que estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Y como os digo, estamos hablando siempre de nuestro primer mundo. Para que nosotros vivamos como vivimos, mucha gente está viviendo como vive.
Y llegamos al clima. Bueno, estamos aquí en 1,2 grados. En estos momentos, con las decisiones que ha habido y con la trayectoria que llevamos mundial, las emisiones de CO2 no se reducen, con lo cual el calentamiento global sigue, y en estos momentos la foto es que vamos a los 2,5 grados. Los 2,5 grados, luego veremos unas diapositivas, lo que eso supone. Y tenemos diferentes caminos, entonces tenemos que saber hacia dónde tenemos que salir corriendo. O sea, tenemos que saber a dónde queremos llegar y planificar para ello. Y en estos momentos, tal y como vamos a los 2,5 grados. Es decir, no es una situación recomendable para nadie. Y esto está muy directamente relacionado con las emisiones de CO2. A mayores emisiones de CO2, sube la temperatura. Bien, esta imagen que veis aquí, esta es una chica argentina, una activista argentina, además es politóloga. Yo el otro día escuché una conferencia porque al final siempre tenemos la duda de cuánto tenemos que hacer para ir en el camino correcto y hasta dónde tenemos que llegar haciendo las cosas, ¿no? Porque al final tenemos que medir. O sea, yo quiero saber si lo que estoy haciendo me va a llevar a cumplir los objetivos de la descarbonización cero en el 2050, porque si no, y a la transición energética. Lo tengo que poder medir. Bien, pues esto es las emisiones de CO2 que necesitaríamos generar por persona para poder rebajar la inercia que llevamos, porque el CO2 no desaparece en 2 días, el CO2 se mantiene en la atmósfera. Necesitaríamos producir 2,1 toneladas al año por persona. Mirar la gráfica, mirar dónde estamos. Si queréis, os podéis descargar la calculadora y calcular la vuestra. Si bajáis de 5 toneladas al año, pero imaginaros el esfuerzo que hay que hacer ya a nivel personal y a nivel empresarial para poder llegar a este dato, que es el que nos va a llevar a mantener a poder llegar, no, al 1,5 ya no llegamos, o sea, ni de casualidad, ¿no? Pero al 2 puede ser. Y el 2 supone un cambio de vida muy importante. Ya lo hemos visto, ya estamos viendo lo que está pasando con las pruebas deportivas. Bueno, pues esto va a ir en aumento. Y el cambio climático está relacionado, todo lo que está pasando con el cambio climático está relacionado con los ODS, las migraciones, o sea, tiene un componente social y económico definitivo. Ay, no. Vale. No sé por qué pensaba que iba a salir atrás del vídeo. Esto es lo que pasará si la temperatura sube más allá de los 2 grados, que es el camino que vamos. Y además muy rápido, o sea, estamos hablando de que en estos 10 próximos años estamos muy por encima del 1,5. No estamos preparados como sociedad para esto. Los animales no están preparados para cambiar tan rápido. Las plantas no están acostumbradas para cambiar tan rápido. Tenemos un problema serio. Y luego, aquí es el que, vale, este es el que no ha salido. No. Bien. No, es que aquí en medio había otro vídeo del mar, pero no ha podido salir. Bueno, entonces llegamos al ODS 14. Bien, cuando hablamos de vida marina, nos olvidamos de la importancia que tiene el océano en el ciclo de vida de las personas, en el ciclo de vida de la temperatura, en la captación de CO2 y que en el fondo nos da de comer. Entonces, en estos momentos, el océano está llegando a su saturación de poder captar CO2, con lo cual su tarea de templar y de refrigerar no la está realizando. Entonces, todas las actividades que nosotros hagamos relacionadas con el mar, las tenemos que cuidar en la misma manera que cuidamos la tierra. Lo que pasa es que nos pensamos que el mar es como una especie de pozo sin fondo que lo aguanta todo. Pues no. El mar, además, tiene unas características muy importantes a la hora de mantener la temperatura de los polos y de mantener la temperatura del permafrost. Y aunque suene, hay veces que explico estas cosas y digo, ostras, me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el deporte, no? Pero es que tiene que ver porque es que al final vamos a tener la consecuencia de la subida del nivel del mar. ¿Cuántas instalaciones tenemos en el borde del mar? ¿Cuántas?
a ver, va a haber pueblos del litoral que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mar se está calentando, están subiendo los polos, el permafrost se está derritiendo. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo como consecuencia de algo que nos parece que nosotros no tenemos efecto, que es el mar, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, esta es una infografía de Surrider, de la Fundación, que ellos han hecho un estudio de todos sus impactos negativos en el mar. Y está muy bien porque esto les permite algo tan simple como cambiar la crema solar. La crema solar está acabando con los corales, pero la resina de las tablas, el material con que se produce, la zona donde salen, antes, a ver, yo soy de la zona del País Vasco, de la zona costa francesa, y antes hacían surf 4, ahora vas a la playa y tienes escuela de surf, escuela de surf, escuela de surf. Hay como, no sé, 10 o 12. Bueno, pues 10 o 12 que impactan de manera, bueno, pues ya veríamos hasta qué punto. Nos faltan estudios de impacto ambiental del litoral, nos faltan estudios de impacto ambiental en la fauna y en la flora del litoral. Y si pasamos a lo de S15, en estos momentos nos hemos cargado el 69% en 50 años de la flora y la fauna, así, de un plumazo. Teniendo en cuenta que es como pegaros un tiro en el pie, porque es nuestro seguro de vida, es decir, nos da de comer, garantiza la calidad del agua, nos protege de la salud, nos previene de pandemias como esta que hemos tenido. Entonces, nos estamos haciendo trampas realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que cuidar de verdad es lo que nos va a garantizar que luego podamos tener una actividad deportiva no como la que tenemos ahora, porque las cosas van a cambiar, nos guste o no nos guste, pero estamos en el momento en el que podemos inventarnos una nueva manera de hacer deporte, ¿no? Porque realmente nosotros lo que hacemos es esto. Acabamos con el suelo, invadimos el mar, invadimos los ríos, instalamos surf artificial en no se sabe dónde. Bueno, porque nuestro planteamiento es querer hacer muchísimas cosas en muchísimos sitios, crecer de una manera, bueno, con nuestra mejor intención, desarrollar cuanto más deporte mejor, cuanto más lejos mejor y cuanto más lleguemos a más gente, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero esto tiene unas consecuencias y tenemos que ser conscientes de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener muchas consecuencias y una de ellas, y además ha salido por la mañana un tema es importante, que es el cómo se subvenciona, el cómo se patrocina, el cómo se hacen los nuevos planes estratégicos. Es decir, tenemos que tener así al planeta a nuestro lado y decirle, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y volver a replantearnos esos planes estratégicos de crecimiento, de tener instalaciones deportivas en cada barrio, esos datos y estas estadísticas de cada cuantos miles de habitantes tenemos que tener un centro cívico con no sé qué, pues es el momento de empezar a repensarlo. Y os lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? O sea, de verdad. El otro día, de donde yo soy, en Irún, van a hacer una tercera instalación y vi el anuncio y me faltaron los 3 milisegundos que cogí el teléfono y les llamé directamente. Oye, ¿que vais a hacer una tercera instalación en Irún? ¿Ya os lo habéis pensado bien? Porque estadísticamente y por población sí que hace falta, pero bueno, pues igual resulta que hay que ver cómo hay que hacerla, de qué manera. Yo creo que toca revisar, o sea, nos toca revisar muchos criterios, tanto a nivel técnico como a nivel político. Y no es una noticia muy agradable, pero es que no nos queda más remedio que asumir que vamos a tener recursos limitados. Y lo que hablaba antes del tema cuando se ha puesto la foto del teléfono móvil, bueno, pues tendremos que ver cómo digitalizamos,
qué impacto va a tener todo en la transición energética. ¿Vamos a poder hacer una transición energética? Pues bueno, pues quizá no vamos a hacer una transición energética con los consumos que estamos teniendo habitualmente, porque la cantidad de energía que está estudiado que vamos a tener disponible cuando es energía no renovable, cuando es energía renovable, no son las cantidades de energía que estamos consumiendo ahora. Entonces, posiblemente tengamos que pensar, a ver, ¿cuánta energía voy a tener con fuentes renovables? ¿Cuánto puedo alimentar con esta energía que voy a tener? Hay que hacer las cuentas al revés. Ya están empezando a haber estudios de los días que se van a perder de actividad deportiva, los campos de fútbol que se van a inundar, lo que os decía antes de las zonas del litoral. Bueno, la crisis, o sea, de hecho, si los bancos y las compañías de seguros están incorporando los riesgos climáticos en las pólizas, es que la cosa va en serio. Entonces, bueno, tendremos que incorporar el riesgo climático en nuestra actividad, ¿no? Y entonces, bueno, dándole vueltas a cómo podíamos empezar a pensar, bueno, pues dices, bueno, pues volvamos al principio, vamos a utilizar la pirámide de Maslow de nuestra propia actividad deportiva, pero vamos a incorporarle dos vectores nuevos. Vamos a incorporarle los recursos que vamos a disponer y luego vamos a incorporar los impactos que vamos a generar. Y entonces, con estos dos nuevos vectores, vamos a ir alimentando la actividad desde lo más imprescindible y necesario hasta el deporte de élite. Entonces, si somos capaces de incorporar esto nos va a condicionar de una manera brutal las decisiones que vamos a tomar, porque no va a haber recursos para todo. Entonces, bueno, las decisiones no las van a tener que tomar las federaciones, las va a tener que tomar los privados, las van a tener que tomar los ayuntamientos. Bueno, esta reflexión la tenemos que volver a incorporar, ¿no? Entonces, lo que os decía al principio, y si incorporamos al planeta como parte del equipo, al fin y al cabo es un accionista muy, muy importante. No, sin energía no funcionamos, sin agua no funcionamos, sin materias primas no funcionamos, sin plantas no funcionamos. Bueno, incorporémoslo y veremos qué valor nos aporta. Porque bueno, queremos tener un equipo de alto rendimiento y en el equipo de alto rendimiento necesitamos al planeta y necesitamos los recursos del planeta. Y la verdad es que hablar de recursos, de la misma manera que rehuyo hablar de recursos humanos, rehuyo hablar de recursos del planeta, ¿no? Porque es como decir, todo es mío y lo demás. No, perdón, no, somos parte, nosotros somos parte del planeta. A ver, espérate. Luego hay un tema muy importante, que es el tema de la normativa medioambiental. Es decir, la normativa medioambiental ya no solamente a nivel de cumplimiento, sino a nivel de seguridad y a nivel de delito. Es decir, que hay un derecho ambiental que tenemos que considerar. Y entonces llegamos a la fase de qué es lo que podemos hacer, porque, a ver, obviamente tenemos todo esto, pero tenemos que ser optimistas, ¿no? Como ha dicho el chico de la charla anterior. A ver, podemos hacer cosas. Y debemos hacer cosas. Si no, cerramos, nos vamos a casa y ya está, ¿no? Pero podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar con todo lo que hemos estado hablando, pero hace falta una parte muy importante, que es el conocimiento y la sensibilización. Es decir, tenemos que saber todas estas cosas. Nuestros equipos de trabajo tienen que saber todas estas cosas para poder mantener. Y luego tenemos que hacer, obviamente, todo lo relacionado con eficiencia en el agua, pues mantener las instalaciones en condiciones, el reciclaje de las piscinas. Es decir, vamos a tener que innovar para poder hacer más con menos. Porque si queremos mantener los servicios que tenemos ahora en funcionamiento, vamos a tener que mejorar muchísimo nuestros sistemas de filtraje, nuestros sistemas de reciclado de agua, nuestros sistemas de recogida, y tenemos que empezar a tomar otras referencias, por ejemplo, de la naturaleza. La naturaleza nos plantea ejemplos de eficiencia muchísimo mayores de lo que somos nosotros. Entonces, hay ya muchas experiencias en las que la naturaleza nos permite, por la simple observación, saber cómo tenemos que hacer las cosas, y es un punto de partida. Y luego lo que os comentaba antes de la huella hídrica. Si para
fabricar un pantalón vaquero necesitamos 3.000–4.000 litros de agua, pues ese es el agua que puede consumir una familia en una semana. No, en una semana no, en muchísimo más tiempo. Entonces, el tema de la construcción de las instalaciones deportivas. Ahora se está trabajando en la huella hídrica y en todo el ciclo de vida de las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir gastando tanta agua y tirando tanta agua fabricando cosas. ¿Esto qué nos va a llevar? Lo que nos va a llevar todo esto es a que el nivel de innovación, y esa es la parte buena, ¿no? el que vamos a tener que construir el imaginario de otra manera. Y vamos a tener que tener todos nuestros sentidos y toda nuestra creatividad para poder optimizar todos nuestros sistemas, ¿no? Y luego tenemos que trabajar en local, también como ha dicho este chico, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar con zonas climáticas, tenemos que trabajar con... Cada zona va a tener sus recursos y va a tener sus necesidades. Tenemos que estudiar eso en concreto para poder adaptarlo. Si vamos a las compras, aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre antes de nada. Es, ¿lo necesito? Esto del reciclar, de rechazar, de volver a reutilizar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es afinar al máximo nuestras necesidades. Ojo, y la palabra necesidad en el fondo es muy subjetiva, porque lo que yo necesito puede ser que la persona que está a mi lado no sea lo que necesite, ¿no? Entonces, tenemos que revisar todo ese tipo de conceptos para ver qué cosas necesitamos realmente para hacer deporte. Bueno, y luego tendremos que empezar una vez que decidamos qué es lo que es imprescindible, de qué manera eso que es imprescindible lo compramos de una manera que está fabricado con una trazabilidad que nos mantenga limpias las conciencias. Tendremos que ver si nuestros proveedores siguen la misma línea. Será una mancha de aceite que iremos contagiando a todos los que nos rodean, ¿no? Y luego tenemos que entrar en la parte de estudio de ciclo de vida de productos, y la economía circular forma parte de la solución. No es la solución, pero forma parte de la solución. Y la economía circular, además, yo creo que es un tránsito, pero es que en estos momentos, los últimos datos es que solamente se está circularizando el 8% de toda la producción, que es una mierda, eso es. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un porcentaje de mejora brutal. Pero ¿qué pasa? Que la economía circular nos lleva a un paso anterior, que es al diseño. El ecodiseño es lo que nos va a hacer llevar a producir de una manera en la que podamos recircular, reutilizar, regenerar todas las R's que nos sabemos, pero desde un punto de vista en el que todo tiene que nacer. Y os pongo, hay una certificación que se llama, es el proceso de la cuna a la cuna, en el que todo se piensa para que no muera. Bueno, pues entonces, ¿cómo fabricamos un coche? ¿Cómo fabricamos una máquina de fitness? ¿Cómo fabricamos un cañón para esquí? ¿Cómo fabricamos? Pues tendremos que repensar todo ese proceso para que en un momento dado eso que va a tener una vida útil pase a otra vida útil, a otra vida útil y a otra vida útil. Porque además habrá escasez de recursos y tendremos que ser capaces de recuperar la mayor parte de materiales. Y si vamos al tema del clima, pues obviamente no nos queda más remedio que calcular las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2, lo que os digo antes, va directamente relacionado con el cambio climático. Tenemos una ley de transición energética y tenemos una presión encima de nuestra cabeza, que es que o reducimos las emisiones drásticamente, o lo que veis, llegamos a 2,5 grados en un plis. Y eso pasa por calcularlo, es decir, toda nuestra actividad la tenemos que monitorizar. Tenemos que calcular y decir dónde puedo reducir las emisiones. Y hay que hacer alcance 1, alcance 2 y alcance 3. No hay que quedarse solamente en el consumo energético, en el consumo de gas. Tenemos que llegar a saber qué emisiones de CO2 tiene este pasador de diapositivas, porque si no, no voy a poder actuar sobre la totalidad de mi negocio. Tenemos que saber lo que emite la fotocopiadora si tenemos fotocopiadora. Todo. Nosotros hemos hecho un cálculo de emisiones de CO2 de una transformación digital de una empresa
que no tiene nada que ver con el deporte. Y hemos hecho un estudio de huella de carbono de transición digital. O sea, hemos sacado perfil usuario digital. Sabemos lo que emite el uso de un ratón en un ordenador, que te permite otro tipo de eficiencias, ¿no? Entonces tenemos que llegar a unos cálculos y a unos indicadores que en estos momentos no estamos calculando ni estamos gestionando. Y tenemos que trabajar en la regeneración, es decir, ser sostenibles no basta, porque además no somos sostenibles. Sostenibles es cuando sostenemos algo. Ahora no estamos sosteniendo nada, ahora estamos cayendo, haciendo en barrena. Con lo cual, primero tenemos que regenerar para luego poder llegar a ser sostenibles. Entonces, empecemos al revés, ¿no? No se trata de no ser malo o ser menos malo, sino que se trata de ser bueno, muy bueno. Con lo cual necesitamos, además, pensar fuera de la caja, necesitamos unas habilidades diferentes, necesitamos una creatividad diferente y necesitamos mirar el deporte desde un sitio completamente diferente, porque va a traer muchos riesgos, va a traer mucho cambio, va a traer una serie de cosas que políticamente es difícil de afrontar. Y políticamente me refiero no solo al ámbito político, sino a cualquier ámbito, una instalación deportiva, un club deportivo, unas colonias de verano, lo que sea, me da igual. Y si llegamos al mar, pues lo mismo, es decir, necesitamos un nivel de educación muy importante, necesitamos mantener la biodiversidad, el concepto regeneración lo tenemos que tener como un mantra, o sea, no podemos ir a un sitio y no dejarlo mejor de lo que estaba. Y tenemos que hacer cálculos de impacto ambiental. O sea, los cálculos de impacto ambiental tienen que entrar también dentro de nuestros indicadores. Tenemos que saber que si salimos con una tabla, ¿qué pasa? Si hacemos un triatlón y tenemos no sé cuántas, 5.000 personas que salen a una bahía, ¿qué pasa? El vídeo que falta trataba precisamente de esto, ¿no? de qué pasa debajo del agua, que no lo vemos. Y luego, bueno, estamos hablando de la economía azul, hay 2 economías azules, pero bueno, en principio esta es la economía azul que todos conocemos y entonces, bueno, se trata de poder mantener el ciclo del mar para que siga haciendo esas tareas vitales que necesitamos. Si hablamos de los ecosistemas terrestres, estamos en el mismo punto que los ecosistemas marinos. Lo que pasa es que en los ecosistemas terrestres estamos, yo creo que un poco más acostumbrados a pensar en que molestamos, ¿no? Pero no tenemos en cuenta los impactos acústicos, no tenemos en cuenta los impactos lumínicos, no tenemos en cuenta la capacidad de regeneración de los terrenos. Bueno, pues todos estos indicadores también tienen que formar parte de nuestra planificación deportiva. Y no solamente en la parte de los eventos, es decir, a la hora de poder construir una instalación o cualquier cosa en un sitio nuevo. O incluso cuando haces un plan urbanístico y vas a decidir qué zona va a ser para equipamientos, pues quizá también hay que pensar en otro tipo de estudios de los que se están realizando ahora, ¿no? Entonces, a mí es algo que es donde está mi cabeza siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que estoy haciendo lo suficiente? O sea, ¿cómo sé que mi pedacito de tarta es el que me toca? Bueno, pues tenemos los indicadores que hemos hablado, pero tenemos unos objetivos que nos marca en este caso la Ley de Transición Energética, tenemos unos indicadores que nos marcan las normativas a nivel de, por ejemplo, de gestión de residuos y tenemos que ser ambiciosos en todo lo que nos marcamos, pero no es fácil, ¿eh? Tenemos análisis de ciclo de vida, tenemos huella ecológica, tenemos huella hídrica, tenemos huella de carbono y algunos indicadores más, y todos estos tienen que formar parte de nuestro cuadro de mando que todos tenemos en nuestros propios negocios. Entonces, ya acabo. Tenemos que cambiar nuestra posición en el planeta. Y esta es una diapositiva súper antigua, porque en el fondo creo que todo el mundo, lo que hemos estado metido en el mundo de la sostenibilidad, en el fondo es no pensar que somos el ombligo del mundo, sino que formamos parte de la cadena trófica, aunque ahora no nos comen los leones, pero formamos parte de la cadena trófica y como tales nos tenemos que comportar
porque si no rompemos ese sistema de la primera diapositiva. Y entonces, bueno, tenemos que valorar todos los impactos que nos van a venir, más los impactos que nosotros generamos. Tenemos que valorar nuestro sector desde otro punto de vista. Vamos a tener que asumir una cantidad de riesgos importantes, pero la pregunta es si estamos dispuestos a cambiar para poder cambiar la salud del planeta, ¿no? Me acuerdo, escuché una entrevista en este confinamiento que hemos tenido estos últimos años, y hablaba un señor que es un payaso francés que hace muchas charlas y decía, ¿no? Decía, ostras, si por miedo a la muerte hemos sido capaces de parar el mundo, ¿qué no deberemos hacer por amor a la vida, ¿no? Y aquello se me quedó grabado porque en estos momentos estamos aquí, ¿no? Entonces, con una cosa tan inmediata como hemos tenido una pandemia, hemos parado las máquinas, pero esta muerte lenta que estamos teniendo con la crisis climática, como es una muerte lenta, pues no estamos actuando, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos nos toca, por amor a la vida, actuar. Pues muchas gracias. ¿Agarra?